Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Buenos días, aquí estamos de nuevo reunidos en esta actividad de nuestro podcast Psiquiatría Abierta y nos alegra hoy día tener una invitada especial para hablar sobre un tema que uno puede decir que tiene que ver eso con la psiquiatría, pero ahí lo vamos a tratar de introducir. Quiero presentarte primero y voy a ser respetuoso de esto en términos del currículum, porque creo que es importante destacarlo. Isidora Mena, ella es psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile, con especialidad en Psicología Educacional y Clínica Infanto-Juvenil de Orientación Sistémica. Además ha sido académica de la Pontificia Universidad Católica en la Escuela de Psicología y ahí fue también directora del área de Psicología Educacional, coordinadora del Magíster Convención en Psicología Educacional por 4 periodos y fundadora del programa Valoras de la Universidad Católica, que ya tiene unos 24 años de existencia. 24. Bonito. Valoras está orientado a la gestión de la convivencia escolar y a la formación socioemocional y ética de los estudiantes y docentes. Sus áreas de investigación y publicación son la creatividad en la gestión pedagógica, gestión de la convivencia escolar, gestión de las comunidades de aprendizaje, formación en valores y siempre relacionado a un cambio de la cultura escolar. Y es socia fundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Se desempeña como asesora en temas de educación y de investigación aplicada, apoyando escuelas, liceos, sostenedores públicos y en distintos momentos políticas educativas. Y actualmente es responsable del programa A Convivir se Aprende en la región de Los Ríos. Así que bienvenida y agradecido por tu presencia hoy día. Y bueno, para introducir un poco el tema, no sé si quieres saludar primero y ahí... Sí, bueno, buenos días Isidora y Tomás. Muy contento de estar en este nuevo capítulo de Psiquiatría Abierta que vamos avanzando en nuestra parrilla programática, hablando y abriendo diversos temas que sentimos que nos competen, que influyen en la salud mental de la población y que más importante que la educación que hemos visto, ¿no es cierto? Y después vamos a ir hablando de eso, ¿no? Como lo que vemos en el terreno nosotros en cuanto a afectación de salud mental en profesores, a alumnos, padres incluso. Y es por eso que nos surgió la curiosidad de saber más de este tema, po. Y qué mejor que una persona como Isidora, así que bienvenida Isidora. No sé si Tomás quiere abrir alguna pregunta. Sí, no, yo quiero saludar. Por favor. Dele. Por favor. Sí, yo agradezco la invitación. He escuchado casi todos sus podcasts y sus capítulos. A veces cuando voy en el auto manejando, Genial. aquí en el sur a veces uno maneja mucho rato. Lo escucho y lo encuentro muy entretenido y muy necesario, fíjate. Así que un honor estar aquí. Y además me encanta el tema porque yo soy psicóloga y psicóloga educacional, las dos cosas. Entonces, desde la clínica es muy sensible el tema de salud mental. Y fíjate que yo me metí en psicología educacional porque creía y sentía profundamente que era necesario hacer algo que fuera más masivo para que no hubieran tantos problemas de salud mental. Y evidentemente la educación es un momento muy importante preventivo donde los niños están en una edad súper relevante y crítica, 13 años. Y todos, porque tenemos cobertura total, casi. Entonces, era un momento de prevención que me parecía muy importante. Genial. Así que feliz de poder conversar de la mezcla, sobre esto. ¿no? Gracias. Bueno, y ahí quiero abrir un poco la ronda de conversación en esto con una pregunta a ti, Isidora, con respecto a la idea. ¿Qué crees tú con respecto a nuestro sistema educacional actualmente? ¿Colabora o no colabora con el desarrollo de la salud mental de los estudiantes o tiene un impacto negativo el sistema como está funcionando hoy día?
A ver, yo creo que como está funcionando hoy día tiene un impacto negativo, tanto en los estudiantes como en los profesores. Pero no tan negativo como si la escuela no estuviese. O sea, la escuela igual es protectora, y bien protectora. O sea, si todos estos niños estuvieran en sus casas, ya vimos en la pandemia lo que ocurrió. O sea, parte de los problemas de salud mental es que no estaban en la escuela. Entonces, es un factor protector. Pero desde el punto de vista de lo que le falta para recibir a los niños, a los apoderados, a las familias de este siglo, ¿no? Que no es puro un periodo post-pandemia, es un siglo tan distinto, con una tecnología, con los niños afectos a los medios y a las redes, que tienen cosas buenas también, pero cosas terribles también. A un siglo, a un periodo de siglo, porque estamos en el cuarto, ¿no? No, o sea, en un cuarto. En un cuarto del siglo. En que hemos sido afectados, y ya lo tenemos en el ADN, la cultura del modelo de desarrollo neoliberal, que más allá de cuestiones políticas, es un modelo que requiere un modo de ser mucho más individual, muy consumista para empezar, porque si no funciona como modelo económico. Y para que pase eso, tiene que haber una cosa exitista, competitiva, individualista, etcétera, para que funcione el modelo económico, que obviamente que los modelos económicos son importantes de tener, solo que este modelo requiere una cultura que genera un tipo de personas y de reacciones, de poca tolerancia de frustración, de muchas cosas que generan problemas de salud mental. Ahora, si unes eso con un colegio que no esté a la altura de acompañar a nosotros, digamos, adultos, profes y niños, en esta forma de ser del siglo, tenemos un factor más que prende el fuego, digamos, ¿no? Un poco de encina. Pero fíjate que a mí encuentro injusto hablar del colegio como un factor tan determinante. Una, porque, lo que decía, también es un factor protector. Y otra, porque Chile y hemos hecho un esfuerzo súper grande por tener una escuela donde estén todos los niños. Tenemos casi el 100% de los niños en básica y más o menos, un poquito menos, en media. Y eso significa mucha plata, mucha inversión y mucho esfuerzo en un país pobre, digamos. Nosotros no somos tan ricos. Entonces, me parece importante hablar de la escuela. Ahora, a tu pregunta, si la escuela hoy en día contribuye, lo que te decía, es factor protector y también es un poco de encina en el fuego. Sí, yo, a propósito de lo que menciona Tomás, en el terreno, se podría decir, de la salud mental, donde nosotros estamos constantemente en las trincheras, se podría decir un poco de la consulta a veces, llegan personas que trabajan en los sistemas educacionales, profesores o asistentes de la educación, inspectores, y me ha llamado la atención el intenso desgaste con el que llegan, y uno va percibiendo, va sensando de alguna manera, con las preguntas, cómo es el fenómeno de la educación que ellos perciben, el que ellos viven. Y una de las cosas que me llama la atención, por un lado, es el desgaste, el cansancio, el agotamiento, sobre todo post-pandemia, como que hay un hito ahí, un momento de pandemia y post-pandemia, donde hay un cambio en la cualidad de los jóvenes, donde se notan jóvenes menos interesados, menos motivados, muy adictos a la pantalla, además, donde también, por otro lado, aumentó el consumo de otras sustancias como la cannabis, donde se consume ya abiertamente durante la jornada escolar o antes de la jornada escolar. Y los mismos jóvenes también, que a veces me toca atender, describen cómo la mayoría, sobre todo en la parte pública, los jóvenes no están interesados en las clases, por ejemplo. El 80%, el 70% está en otras, o está con el teléfono, que ahora, por suerte, están restringiendo eso, pero no están prestando atención, por ejemplo. Los profesores, una profesora que es doctorada en filosofía, que hace clases en el sistema público en Puerto Vara, me decía, no me fluyen las ideas porque no me están escuchando.
Sí, es verdad. O sea, cuando a uno no le escuchan, no te fluyen las ideas. ¿No? Si no hay una motivación, ¿no? Y la frustración que le empieza a generar el estado, cómo empieza a afectar el estado anímico también de esos profesores que traen una vocación, por eso estudiaron esa carrera, pero no encuentran la contraparte, por un lado, y empieza a aparecer la desesperanza también en el grupo general, donde le dicen, pasa la presentación, el PowerPoint y da lo mismo. Si estos cabros como que ya no hay nada que hacer. Entonces están en un nivel de desesperanza también, por otro lado, y un nivel de frustración enorme que lleva a que finalmente se enfermen y que requieran de periodos de reposo a veces prolongados. Y a mí eso por ejemplo, algo que me ha llamado la atención, que ¿cuáles son estos fenómenos que se pueden percibir hoy en día, que se pueden apreciar en la educación actual, que están influyendo en la salud de los profesores, por ejemplo? Oye, y a propósito, una frustración que hay todas las condiciones y cansancio que tú mencionas, que lleva a que estén muy propensos a enojarse con otros. Entonces hay un clima entre los profesores que muchas veces es malo, unido a otras cosas que hace que no sea tan bueno. Y eso también es otro gotita para llevar a enfermarse, ¿no? Y el modelaje también, que solamente para cerrar la idea un poco, el modelaje que se ejerce de parte del adulto hacia el niño o al joven, que es tan importante el modelaje, ¿no es cierto? Que es como la forma que yo soy, ¿no es cierto? Claro. Modela la cualidad del joven y el niño, ¿no? Qué tan puesto estoy en mí mismo, ¿no es cierto? Qué tan entusiasmado estoy con lo que sé, cómo eso influye en el niño, aparte del conocimiento que le puedo entregar, ¿no? El ver a un profesor desgastado, cansado, frustrado, deprimido, es el impacto que tiene también en la salud mental de los jóvenes también, ¿no? Eso también es un tema que a mí me llama la atención. Bueno, ahí la verdad que yo comparto lo que están diciendo. En el fondo, la visión que tengo es bastante crítica en general, como buen psiquiatra. Pero tiene que ver con otra cosa, creo yo también, que es esta cosa de, tanto como se da en la salud también, que llamamos la salud administrada. Y yo creo que eso también se produce por un tema de gestión, por el aumento de calidad, que se introducen una serie de procedimientos dentro de la educación para mejorar la gestión, para mejorar la calidad, pero que al final implica un tiempo de dedicación del profesor o de la administración en una serie de documentos, de registros, de que los sobrecarga. Y en la medicina está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Sí, decir, de los 15, 20 minutos que probablemente tiene promedio un médico de atención primaria en ver un paciente, yo creo que son 5, máximo 10 minutos que vea al paciente o menos. Y el resto lo hacen en llenar una ficha electrónica, en poner la receta, en mandar el certificado, y tiene que hacerlo todo eso en el mismo momento. Y el profesor, cuando tiene que hacer estas acreditaciones, por ejemplo, estos portafolios y todo, que yo entiendo el objetivo. El objetivo es mejorar que la metodología de ese profesor sea más específica, mejor organizada. Pero yo me acuerdo de épocas anteriores y que conocí profesores normalistas, del principio del profesor normalista, que era esta cosa como integral, como jugar, como crear, meter la creatividad dentro de las aulas de clase, jugar con el arte, con la música, pero a la vez integrar el conocimiento en esa relación y sobre todo promover estados de relación humana ligados a estrategias de integración que yo siento que con una sala con 45 alumnos es imposible de lograr. Aunque tenga un acompañante, la profesora o el profesor, 45 alumnos, eso es una locura. Es decir, eso es una de las cosas que siento que puede producirse. Entonces, claro, la tasa de salud mental adolescente y escolar, uno dice, chuta, en quinto básico, casi un 30%, o sexto básico, que ya han consumido alcohol. Perdón, estamos hablando de chicos de 10 y 11 años. Sí. Ya, es decir, no estamos hablando de un adolescente. ¿Qué porcentaje un consume? 30%. No, Wow. Y a esa edad pornografía también. Pornografía, el acceso a la violencia. Un niño, desde que empieza a ver redes sociales y televisión y imágenes en todo el sistema, hasta cumplir los 18 años, ve alrededor de 25.000 imágenes violentas. En promedio, entre los juegos de video, entre las redes sociales, y hoy día eso aumenta. Entonces,
Obviamente, no estoy diciendo que eso sea culpa de la escuela, no, está claro que no. La escuela podría ser un tremendo espacio protector, como tú bien dices, y lo es, yo creo que parcialmente sí, para las personas con una alta vulnerabilidad al espacio de la escuela. Que son la mayoría, ojo. Que son la mayoría. En el sistema educacional, el 93% de las escuelas son subvencionadas por el Estado. 93%. O sea, las escuelas particulares pagadas. Ahora se confunde un poco porque se habla de escuelas particulares subvencionadas y eso son particulares porque el sostenedor es particular, pero está financiada entera por el Estado. Claro. Entonces, yo les llamo a todas escuelas públicas. El 93%. Así solo el 7% son privados, de verdad. Exacto. El resto es público. Público y subvencionado, y funciona solo con las platas que da el Estado. Nosotros, digamos. Importante saberlo. Isidora, perdón, y respecto a me da la impresión de que al currículum educacional, en comparación cuando yo estudié, me da la impresión que se ha ido adelantando la dificultad del contenido a edades más tempranas, como que hay una intelectualización precoz, como que niños en kinder ya se les está enseñando a leer o que tienen que hacer disertaciones, como mucho énfasis a lo intelectual, en desmedro de lo artístico, del juego libre, del movimiento. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Yo creo que la misma que la tuya. Tu pregunta dice para dónde estás pensando tú. Yo creo que evidentemente la lectura y la escritura es algo fundamental. Pero ¿qué es lo que ayuda a la lectura y escritura? Es el juego, la cultura, etcétera, porque escuchar cuentos, mirar las letras, darse cuenta cómo son las letras de un cuento y asociarlas con la emoción del cuento, todo lo motriz, todo lo social con otros, son factores que te preparan para la lectura mucho más. Y ojo, que en lectura, si bien ha mejorado en Chile en cuarto básico la cantidad de niños que leen y escriben, ya creo que en quinto, sexto, bajan. Y es porque mi hipótesis es, bueno, hay más hipótesis, pero la mía es que no hay una base fuerte para seguir aprendiendo. Y uno debe seguir aprendiendo. ¿Una motivación se podría decir? ¿O a qué te refieres? Motivación y no solo motivación, fíjate, sino que yo creo que infraestructura hasta neuronal, como cognitiva, para seguir aprendiendo. Porque el pensamiento tiene que ver con relacionar, con emocionar, con que como que las redes neuronales, las sinapsis sean más mezcladas, por así decir, de conocimientos, de emociones. De distintas fuentes, digamos. De distintas fuentes. Y eso no está si estás solo centrado en la lectoescritura, de la manera como suele estar. Ahora, es cierto que hay periodos muy críticos para lograrlo. Entonces, a mí me parece mal, claramente, que parte en kinder. O sea, puede partir, pero no como lo tradicional, ¿no es cierto? Sino más bien como tú dices. Pero que tenga que conquistarse en primero básico, me parece que... Porque no es solamente que es difícil, sino que además dejas de tener tiempo para otras cosas que son importantes. Exacto. Para la lectoescritura, sí, la lectoescritura sin duda es importante. Además, si no tienes lectoescritura es muy difícil después en los cursos más grandes. Un trabajo más autónomo a través de instrucciones, de guías. Entonces, no es trivial, pero los periodos en que se espera tener éxito creo que están equivocados. Sí, eso me llama la atención porque, bueno, también como yo soy psiquiatra adulto, pero veo muchos adolescentes porque el sistema, digamos, la necesidad es tremenda porque la cantidad de colegas psiquiatras infantiles juveniles son muy pocos en Chile. Entonces muchos psiquiatras adultos hemos tenido que irnos formando, aprendiendo y entrar un poco en la adolescencia como parte de nuestro bagaje de
de tratamiento. Y una de las cosas que me llama la atención es cuando el aprendizaje es hecho con el entusiasmo del juego y de hacer distintas cosas, es decir, a través del teatro, de la música. Yo puedo aprender un texto y memoria y lo voy a fijar mucho mejor que si me lo tengo que aprender de memoria leyéndolo y tratando de hacer la lectura y el aprendizaje así forzosamente. Entonces, la evidencia muestra hoy día que las llegadas, los caminos de acceso a la fijación de memoria, a la fijación de la concentración y atención está ligada a la relación con la corporalidad de ese chico y de esa chica. Por lo tanto, si se mueve en el espacio, mientras hace un aprendizaje, si juega con el espacio, con el sonido, con la música, con la vibración, ese aprendizaje cognitivo va a ser mucho más profundo y mucho más permanente, como tú bien dices, en el tiempo, yo creo. Entonces eso lamentablemente cuando me pasa que voy caminando y paso delante de un jardín infantil y veo a todos los niñitos con un uniforme, sentados en una mesita y teniendo que hacer un trabajo formal y ojalá no moverse en kinder, cuando lo que deberían estar haciendo es estar jugando en el patio y haciendo juegos interactivos que les permitan aprender cosas, subirse a un árbol, moverse en grupo, trabajar socialmente. No sé, yo siento que ahí tenemos hoy el conocimiento de eso y tú lo has comentado, digamos, en el fondo, no es que no sepamos lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿a qué se debe que eso no se integra en la educación? Porque eso, masivamente me refiero, porque lo hacen algunas escuelas o colegios particulares, hay varias iniciativas en este mundo y hoy día uno ve en los padres mucha inquietud de querer cambiar o de poder poner a sus hijos en espacios diferentes, digamos. Muchas parejas jóvenes hoy día optan de armar un colegio chiquitito, no sé, aunque sea de 5 o 10 papás y poner entonces un profesor que los dinamice y los mueva en el bosque. Claro, de repente hay miradas como bien románticas también y poco sistematizadas y fracasan esos proyectos. Pero hay una búsqueda de hacerlo diferente y es porque nuestro sistema les falta. Yo creo que una de las razones por las cuales cuesta avanzar es porque, así como hay evidencia, las evidencias que tú comentas, también hay evidencias de periodos críticos y que requieren una educación estructurada de lectoescritura desde prekinder, más o menos. No de la misma manera, pero también hay, o sea, la gente que tiene esas posturas, que son muchas, y gente inteligente que estudia, etcétera, también tiene evidencia. Entonces, yo creo que hay que juntar algunas evidencias y tener puntos medios, no para ponernos de acuerdo en el punto medio, que eso nunca me ha gustado, sino que para ponernos de acuerdo en cosas que tienen distintos fuentes de evidencia. Ahora, además del cuerpo, que me parece súper importante asociarlo, están las emociones y la significación para las vidas de las personas. Entonces, estar aprendiendo a leer o a escribir, porque estás haciendo una gimcana, digamos, necesitas para saber cuál es el próximo estación, para encontrar un tesoro, es más emocionante. Lo quieres hacer, sobre todo si el tesoro es bueno. Y no estoy hablando de solo cosas materiales. Pero también si le quieres escribir una carta a una persona significativa, o si quieres leer lo que te dijo una persona significativa. O sea, si el aprendizaje es significativo, ¿qué quiere decir? Que te sirve para tu vida, para tu vida actual. Pero no tampoco para cuando seas grande te va a servir. Es como que ahora me sirva. Yo encuentro que una de las cosas que desmotiva a los estudiantes es que, y que tiene que ver con los suicidios, que es un tema tuyo, es que no le encuentran sentido a lo que están haciendo. A lo que están haciendo. Claro. Entonces, el currículum, yo creo que más que se va poniendo más difícil, son conceptos más abstractos, pero tratados de una forma abstracta y muy lejos de las vidas de los estudiantes. Entonces, ¿para qué? Si yo no quiero ser eso, no quiero ser un matemático, no quiero ser ingeniero, no quiero ser esto. Pero si lo lograran ligar a la vida, y eso significa relacionar con otras cosas, en fin,
si lo lograran ligar a la vida, te das cuenta que las matemáticas sí te va a servir para ser actor, ¿entendí? Va a ser mejor actor. Claro. Hay que buscar el lado, digamos. Yo creo que es eso más que la dificultad. Cada vez más está en un nivel... Hay harta investigación que muestra que el nivel de abstracción empieza a subir y todos los que no somos expertos en matemáticas en ese nivel de abstracción no entendemos nada. Recuerdo una vez que con un profesor de física estábamos trabajando en... Yo ligo mucho el tema convivencia y socioemocionalidad al aprendizaje de las matemáticas, la física, la geografía y el arte. El lenguaje, por supuesto. Estábamos hablando con un profesor de física en que yo fui a mirar la clase y le dije, ¿sabes qué? Yo no entendí nada. Yo no lo entendí. Entonces me dijo, ¿qué es lo que no entendiste? No entendí por qué, bla, bla. Entonces me dijo, mira, yo te voy a explicar. Es porque con pasa no sé qué. Entonces yo dije, pero dime el nombre de qué es el y el me dijo, ya. Y me dio los nombres. Entonces yo dije, ya, pero más que el nombre, explícamelo. Ya, me explicó uno y yo le empecé a preguntar todo. Cuando llegué abajo a una primera cosa que entendí, que era como de primero básico, me dijo, ¿sabes qué? Si tú no sabes eso, mis alumnos entiendo por qué no están entendiendo nada. Claro. Mira. Entonces, hay algunas teorías, investigaciones de que cuando habla en un cierto nivel de abstracción, es como el conocimiento de una construcción, ¿no? Que parte de mirar algo y darte cuenta que no lo entiendes. Y de ahí parte entenderlo. Y de ahí tendrías que partir a enseñar. Pero en general se enseña con lo que ya se descubrió. Claro, de los conceptos. Que es muy abstracto. Es muy abstracto. Entonces, no sé, yo estuve en un buen colegio, no soy tonta, y de física, de química, de biología, te juro que no sé nada y me encantaría saber. A mí me pasó algo parecido. Una vez estaba enseñando, o sea, mi hijo mayor estaba en segundo medio y me pidió ayuda para una prueba de matemática o una guía de matemática y yo la leí y no entendía nada. Y eso que a mí me fue súper bien en matemática, de hecho por eso entré a medicina. Y no entendí nada, dije, pero esto es como de la universidad, esto es una cuestión que realmente no entendí nada. Y la forma de preguntar, además, como media capciosa, así como dentro de las alternativas, ¿cuál es la menos correcta o cuál es la más correcta? Pero eran todas correctas, por ejemplo. Y mi hija, que está en primero medio, ahora en segundo medio, le empezó a ayudar. Mi hija ha estudiado toda su vida en colegios Waldorf. Y tomó la guía, empezó a entender, Franco le explicaba, y de repente lo empezó a resolver. Y ella nunca había pasado esa materia. Ella descubrió, porque la metodología Waldorf justamente busca desde la observación de los fenómenos, ir construyendo desde muchos movimientos en las primeras etapas del desarrollo hasta los primeros 7 años, puro juego libre. Luego empieza la lectoescritura, se respeta mucho el proceso de desarrollo del niño. Me di cuenta, oye, esta chica es muy inteligente por un lado, pero también cómo la educación Waldorf, siento yo, le ha ayudado a poder deducir en el fondo cómo desarrollar algo. Y me hace también sentido, dentro de la pedagogía Waldorf hay otra metodología que se llama pedagogía del hacer, del hacer con sentido, que es una forma que viene de un profesor alemán, Peter Gutenhofer, que ha hecho un camino bastante largo de promover justamente, incluso va en contra de los paradigmas tradicionales de la pedagogía Waldorf, de empezar a hacer cosas con sentido. Por ejemplo, si vamos a recortar algo que sea para, no sé, vamos a decorar un lugar, o si necesitamos hacer un huerto, ya vamos porque queremos comer, ya, cultivamos la tierra. Pero no hacer por hacer, como pasa muchas veces en kinder o en los cursos más básicos, que vamos a recortar porque hay que mejorar la motricidad fina. Y las niñas dicen, pero oye, recortamos y después botamos las cuestiones al basurero. Me decía una mamá que su hija le decía, mamá, estuvimos recortando y después botamos todo al basurero. Claro. Como que no le encontraba sentido. Claro. En cambio, cuando hace algo con sentido, eso se queda más grabado en el alma del niño. Sí. Y hay muchas cosas sin sentido. La otra vez estaba observando en un cuarto básico la clase de arte, que es súper importante para todo lo que estamos hablando. Y el trabajo era que había una página en que estaba dibujado un joven y un viejo. Y ellos tenían que pintarlo. Ese era el trabajo. O sea, sin sentido, ¿no? Cuarto básico, sin sentido. Ahora, yo creo que
ahí hay un tema súper importante, que es el sentido. Yo creo que lo que uno hace sin sentido aburre, frustra, no te motiva, etc. Y yo creo que tanto para los profesores como los estudiantes es sin sentido. Y fíjate que nosotros hicimos un libro y estamos haciendo un nuevo ajuste por los cambios de las bases curriculares de orientación con la editorial SM, que se llama Convivir. Y es un texto para profesor y alumno con actividades para la hora de orientación que tenemos en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos que nos envidian ¿Sí? No por existe. tener ese espacio. 45 minutos toda la semana, a veces cada 15 días, porque se combina con consejo de curso. Pero ya, tenemos ese espacio. 45 minutos. Este texto lo hicimos con valoras, digamos, con harta gente, con la Neva Milici, con Isidora Cortés, en fin. Y tiene actividades de verdad súper entretenidas, que algunos profesores dicen, a veces no podemos seguir haciendo clases porque los estudiantes quieren seguir en esto. Claro. Pero en 45 minutos no alcanzan a terminar la actividad, que son todas en grupo y trabajo de pares, juegos, conversaciones, reflexiones, pero que después necesitan un amarre en un plenario. Entonces, muchas veces, como no alcanzan a hacerla en profundidad, la semana siguiente hacen el plenario, una actividad que pasó hace no sé cuánto rato y por lo tanto toda la emoción ya se pierde. Bueno, en algunos casos lo logran, en otros no. Pero eso frustra a los profes. El no poder hacer esa profundidad. El no poder terminar esa profundidad. Y la profundidad, ellos le encuentran sentido a los niños porque ya la conversación entre ellos tiene sentido. Pero lo otro aumentaría el sentido y la fijación de temas y, en fin. Entonces, ahí es donde la organización de la escuela, de los tiempos para aprender en profundidad, y más aún la profundidad que requiere si necesitas un conocimiento más complejo, necesitas partir de abajo, como decía yo, y eso requiere más tiempo. Eso creo que tenemos que cambiarlo luego, porque si no, no tenemos ni una posibilidad de aprendizaje significativo que ya todos saben que es necesario. Y tenemos que hacer cambios fuertes, como por ejemplo, estuve en un colegio en Valdivia, bien interesante, que proponían, y lo bueno es que la directora lo pescó al tiro, dijo que le iba a hacer que la hora de orientación estuviese seguida de la hora de lenguaje, porque el tipo de cosas que hacían era lenguaje, en definitiva, y hay muchas horas de lenguaje y el currículum de lenguaje dejan bastante libertad en el fondo. Bien, pero esos tipos de cambios curriculares hay que hacerlo y permitirlo para que podamos empezar a transformar esto. Porque no es responsabilidad del profesor que las clases sean poco significativas y etcétera. Es responsabilidad de uno, de su formación, pero sobre todo, yo diría primero que la formación son la estructura que tiene para poder hacer su clase. Para hacerlo, el espacio. Porque hay hartos profesores que vienen de universidades que forman un poquito mejor. Yo no creo que ahí hay mucho que hacer. Y no pueden hacer lo que les enseñaron por la estructura que tiene. Entonces, eso hay que lograr resolverlo. Yo creo que si no resolvemos eso, estamos fregados. Estamos fregados totalmente, porque eso tiene que ver con el bienestar docente. No es nada más tener una clase de yoga el fin de semana, el día viernes en la tarde, que me parece estupendo, pero si no resuelves esto, no tiene impacto. No tiene impacto. Y la otra cosa que creo que hay que resolver, porque me da mucho, encuentro muy abusivo decir a los profesores que además no son buenos. O sea, ¿quién puede hacer eso? Yo no podría, y estoy segura que podría ser una buena profe. En 45 minutos hacer una buena clase. Es difícil. Pero agrégale los 40 alumnos que tú decías y la inclusión. De chicos con dificultades. De chicos con dificultades. Yo encuentro muy interesante la inclusión
cuando puedes hacer sinergia de todos con todos. Y no solo que lo acepten porque son amorosos y solidarios, sino que el aprendizaje se enriquezca por la presencia de diversidad, para unos y para otros. Si no, es muy complicado. Y en Chile la ley permitía 5 y ahora 7, pero los profesores dicen que en niveles vulnerables, que son la gran mayoría, a veces hay 10, aparte de la diversidad que tenemos todos los seres humanos. Claro. Y aparte de la pobreza con que llegan. Claro. Pobreza con que llegan, influye en su bagaje cultural y en su bagaje neuronal. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo no va a estar agotado? Es tremendo. Sí. Eso que tú mencionas me hace recordar, claro, algunas historias de justamente de la vulnerabilidad, la pobreza y cómo estos niños muchas veces ven en estos profesores referentes donde pueden conectar con un adulto que está integrado versus su familia disfuncional por un lado y el tremendo desgaste que le genera también a los profesores eso también, ¿no? Como la exigencia que hay de parte de las familias hacia los profesores como edúcame al niño pero también arréglame todo el problema que trae este niño cuando en realidad el problema es de la familia. Es de la familia. ¿Ya? Entonces hay y cuando el papá, o sea, cuando el profesor determina una cierta nota o una anotación negativa o llama a los padres por alguna conducta, la violencia que también está existiendo de los padres, las madres hacia los profesores también Salvaje. es brutal. Sí, muy brutal. Es brutal también. Y eso hace que los profesores estén ya en un estado de alerta constante por la agresividad de los propios alumnos, por la agresividad de la familia, y que literalmente me ha tocado ver casos de estrés postraumático de profesores que han sido atacados, donde se han dado situaciones de violencia en los espacios escolares aquí mismo en la zona de Puerto Vara. De pronto se levanta una pelea y simultáneamente aparecen 3 peleas simultáneas de pandillas dentro del sistema. Que están simultáneas, que están muchas veces vinculados con consumo de sustancias y narcotráfico también. ¿Ya? Y ahí a mí se me levanta la hipótesis, entonces el narcotráfico está instalándose ya en los liceos desde temprana edad, al fondo, ¿no? Niños que trabajan para narcos. Eso quizás puede ser un poco aventurada mi hipótesis, pero me da la impresión de que el narco está actuando ya dentro de los colegios. Sí, es que los niños más chicos que no tienen responsabilidad penal, Exacto. Les sirven de burritos. Exacto. No, bien complicado. Oye, y el problema, yo defiendo mucho a los profes, porque creo que los profes han salvado la salud mental también de nuestros hijos, de nuestros niños. En pandemia de todas maneras. Es la escuela la que tiene que... Bueno, los profes con la escuela, pero estoy segura que si la escuela genera ciertos cambios, los profesores van a poder sacar todo el capital que tienen. Los profesores son personas súper buenas personas, súper interesados en los niños, en la justicia, el tipo de cosas que los hace elegir educación. Obviamente no es el sueldo. Es que tampoco ha mejorado mucho con respecto a cómo era. Hoy día no son los profesionales que menos ganan, como alguna vez. No, eso es cierto. Bueno, pero yo creo que hay un capital escondido, como se dice en economía, de los profesores como profesionales. Bueno, lo que quería decir es que este agotamiento de los profesores y esta situación de los profesores que hace que pidan licencias porque de verdad están con estrés traumático permanente. Corrigiendo pruebas hasta muy tarde en su casa. Claro, y sujeto a la agresión de los apoderados y qué sé yo. Entre paréntesis, apoderados que están afectos a ser individualistas con sus hijos. O sea, ellos van a buscar el bienestar de su niño. Claro. Y nunca piensan sistémicamente que a lo mejor su niño que fue acusado de no sé qué, algo le pasó, en fin. Bueno, estos profesores agotados piden licencia, obviamente, y con justa razón, y se la dan también con justa razón, no es nada más que porque los médicos son todos licenciosos. Y las licencias, que a veces son 7 en un día, trastornan el colegio entero.
y generan cursos que se ríen del profesor que va a enseñarles matemáticas y no tiene ni idea. No tiene, claro. O del inspector que está enseñándole matemáticas y es un inspector. Que reemplaza al que está con licencia. Que reemplaza. Y se producen muchas peleas porque se supone que los que piden licencia son irresponsables y poco comprometidos y que los que no aceptan reemplazar en su tiempo, entre comillas libre, pero es para corregir y para planificar, son poco comprometidos, entonces empiezan a haber peleas y mal clima y hay un círculo vicioso. Sí. Entonces, y para más remate, se dice que los profesores están mal formados, que hay que subirles el puntaje. O sea, se corta por lo más débil, en definitiva. Bueno, en eso también hay ejemplos valiosos, digamos, en términos del esfuerzo de un profesor por tratar de transmitir a sus alumnos o alumnas un sentido. Me tocó, porque la verdad que por experiencia personal, nosotros sacamos a nuestra hija de un colegio tradicional y la metimos en un colegio Waldorf en primero medio. Para nosotros fue una decisión compleja como pareja y como familia. Y nuestra hija hoy día está feliz, está muy contenta con la experiencia de Waldorf. Pero en el proceso inicial, un profesor de Waldorf de media, un profesor de matemática, a los papás nos hizo un ejemplo de cómo él hacía una clase con los chicos. Y nos empezó a contar un cuento. Un cuento a nosotros adultos, contar un cuento y un relato de una leyenda. Y con esa leyenda nos fue metiendo a los números primos y a la base matemática a través del cuento de los números primos que yo, cuando pasé por el colegio, nunca entendí. Y aquí, por primera vez en mi vida, a través del juego, de la conversación, de una cosa como muy simple, fuimos deduciendo en grupo la base teórica de los números primos y la matemática relacionada con eso. Entonces, yo me pasé chancho. Yo repetí medicina, el primer año de medicina por matemática. Yo me eché el primer año de medicina por cálculo en la Universidad de Chile. Tenía muy mala base y nunca he tenido mucha fortaleza en eso. Esto lo entendí a la primera. ¿Pero por qué entró? Siento yo. Porque fue algo emotivo, fue algo simpático, pero además fue creativo en términos de que fuimos jugando para entender. Porque lo que hace este es un método, el tema de Waldorf, hay distintas formas, pero encontré muy bonito el hecho de que me generó interés por algo, me provocó asombro de ver esto desde esta mirada, y desde ese asombro, en el juego yo fui entendiendo un concepto matemático complejo a través de una analogía que se hizo con ese cuento. Y lo que yo veo, en este caso en mi hija, por ejemplo, es que está feliz porque está motivada, porque es un reto. Es querer saber por querer saber, no porque tengo una tarea que cumplir. Anteayer tenían que buscar algo de la Revolución Francesa y tenía que buscar la biografía de Robespierre y mirarla con detalle. Y se interesó tanto que le dijeron, usted puede escribir 1 o 2 páginas, escribió 15 páginas. Wow. Fascinada. Y nos hablaba en la mesa y nos contaba la historia de Francia, de la época, con los números, con las fechas. Todo lo aprendió por un interés, una forma de interesarse que ya no es la idea, yo aprendo esto porque tengo que dar una tarea. Yo aprendo esto porque me sirve para entender el mundo, de alguna manera. Qué bonito. Entonces, oye, me recordó una experiencia, esto en una escuela pública de Corral, con niños súper vulnerables y padres que de verdad estaban interesados en que los hijos aprendieran porque querían que los superaran a ellos. Y veían que la educación era una fuente. Y alegaron porque en la escuela donde estaban los niños ya estaban en primero y segundo básico y puro jugaban. Ellos iban felices a la escuela, pero puro jugaban. Nosotros, qué rico que vayan felices, pero necesitamos que aprendan. Entonces el director mira la mirada, porque no es una escuela Waldorf que me encantan, no tienen más recursos, es una escuela pública típica, pero el director los invitó a este grupo de papás
Son escuelas chiquititas, estamos en Corral. Y les dijo, yo los invito a una reunión. Y en la reunión lo que hizo fue que los padres jugaran. Y trajo los juegos y que los padres jugaran. Y les dijo, por favor, jueguen a unas cosas que yo les voy a dar. Y hizo una serie de actividades de ese tipo. Y los padres salieron y madres salieron fascinados porque habían aprendido matemáticas, justamente, que nunca habían aprendido. Eran apoderados que habían terminado cuarto básico, que era lo que había antes en el campo. Y allí entendieron. Entendieron que los niños estaban aprendiendo y aprendiendo súper bien. Entonces, mira, yo por el lado de la esperanza, que creo que hay que tener para poder seguir en esto, veo varias cosas. Una es que son los profesores. Yo creo que los profesores son muy buenas personas, de verdad. Y lo que acabo de decir hace un rato. Lo otro es que encuentro que hay cosas pequeñas que pueden empezar a hacer la diferencia. Como esto. Este señor inventó con material reciclado, no sé, cajas de huevo, qué sé yo, replicó materiales súper sofisticados que existían, no sé, en las librerías de Chile o en el mundo, no sé. O sea, no es que los compró. Bacán. Genial. Esto se le puede ocurrir a un director porque lo sabe y ayudar a preguntar a los profesores quién quiere hacer eso. O sea, no es tan terrible. Lo otro es que poner la clase en el horario, la clase de lenguaje después de la orientación, no es tan difícil. Claro. No necesitas ni permiso. Preguntarle a los profesores, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Qué necesitan de la escuela para que puedan enseñar como a ustedes les gusta enseñar? Tengo la experiencia de... Fíjate que he hecho lo siguiente, que es que a un directora de Pucón, me acuerdo, que encontraba que habían 4 profesores que había que sacar, porque eran lo que les complicaba al colegio. Y le hice en role-playing, o sea, poniéndose, y la entrevisté como si fuera ella, cada uno de los profesores, y le pregunté eso. La directora dice que ya tiene todo el bienestar para ustedes que ha podido conseguir y que ustedes aún así están descontentos y animan el gallinero. ¿Qué es lo que ustedes necesitan del colegio para estar felices y querer quedarse? Los 4, y eso que era la directora, los 4 dijeron cosas súper interesantes. Entonces yo le decía, bueno, ¿y usted le dijo a la directora eso? Sí, le dije. Y la directora, no, dijo que no. ¿Pero le dio algún argumento? No. ¿Pero usted cree que eso se puede? Sí, yo creo que en el colegio hay un espacio donde yo puedo hacer un huerto. Era un profesor de biología. Yo puedo hacer un huerto y puedo hacer esto y lo otro y no sé qué. Y este material está, porque se puede reciclar de no sé qué. Entonces digo, ¿pero usted le dijo eso a la directora? Sí. ¿Y qué le dijo la directora que no? Bueno, ¿qué hacemos con esa directora? Le dije yo a la directora. Los 4. Entonces yo le dije, directora, pero se da cuenta que el bienestar de los profesores no es solo tener lo que usted maravillosamente le tiene, una sala bonita, el baño con confort, etc. Es que puedan hacer su trabajo pedagógico. Porque está perdiendo 4 personas que le están diciendo cosas que son pedagógicamente fantásticas para que los niños aprendan. ¿Te fijas? Eso me da esperanza. Claro. Que da la impresión de que el currículum es como una chaqueta muy apretada, pesada, densa, en que no te da espacio de libertad de movimiento, siento yo, ¿no? Como que no te da esa libertad de crear también a los profesores, como que tienes que pasar toda esta cantidad de información y los colegios están obligados a hacerlo también, porque además son medidos por el CIMSE, ¿no es cierto?, la PAES, y que son como, son como las recompensas, claro. Les digo, te va pésimo en el CIMSE, hazlo distinto, po. Peor no te puede ir. Claro, hay que probar otras maneras. Y lo más probable es que te vaya bien. En el fondo,
es posible hacer cambios que no son revoluciones, sino que son pequeñas decisiones en los espacios, aplicando la comprensión del otro y de que esto tenga un sentido, como estamos hablando. En el fondo, que les demos la idea a los chicos de que lo que están aprendiendo lo hacen porque tiene un valor intrínseco para ellos, que les va a servir para la vida. Pero ese mensaje tiene que llegar. Y ese mensaje es tarea de los profesores. Y obviamente de la familia también. Y tarea de la sociedad entera. De toda nuestra sociedad. Porque hay una cultura que te pone una camisa de fuerza. Sí, claro. Porque yo creo, sí se pueden hacer. Mira, te quiero dar 2 ejemplos más, porque me parece súper importante que se sepa que se puede empezar. Después hay que hacer cosas mucho más fuertes, como bajar en la cantidad de alumnos por curso. Eso es fundamental. Tiene que ser. Sí. Pero eso ya es tarea del Estado, y hay que de los gobiernos, y hay que incentivar eso. Pero, y los temas de inclusión, cuántos niños, cómo se hace, en fin. Pero te voy a dar ejemplos de esas cosas chiquititas. Un colegio pescó la idea que habíamos estado trabajando de la importancia de saludar con una sonrisa, nada más. Saludar con sonrisa a todos los adultos, a sus colegas, los chicos, etcétera. Director o gente del equipo directivo, pero ojalá director, saludando en la puerta. Tiempo ganado, no es tiempo perdido. Saludar con sonrisa y mirando a los ojos, eso era. Y los colegios impresionados de que había mejorado la convivencia escolar. Con un simple gesto. Un simple gesto. Otra cosa para darse cuenta, el gesto que yo siempre lo digo, de no mandar ni una anotación negativa, ni una, especialmente a la familia de los niños que se portan pésimo, ni una. Y tampoco no mandar citas diciendo eso, ni tampoco poner en el libro, dejaron de poner la parte para anotaciones negativas, solo positiva. Mira. Solo positiva. Mejoró los niños difíciles, la adhesión de las familias difíciles que no van a ir a la reunión, a los talleres, pero por lo menos van a mandar a sus hijos y querer la escuela, y el comportamiento de los niños en sala, que entre comillas competían por portarse bien y tener una anotación positiva, y cambió la convivencia escolar. Entonces, no son cosas tan difíciles. No. O sea, mucho más rico mandarle, yo le decía, mira, si se portó pésimo y 1 minuto te miró a los ojos y sonrió, mandarle una anotación, la felicito por su hijo, sonrió, niñotea. Y eso genera un ambiente, y ¿cómo se dice? ¿Círculo virtuoso? Un círculo muy virtuoso de la familia. Nadie es tan malo con sus hijos por cualquier razón, es por una historia. Genera una gotita de felicidad, de que su hijo está buscando un camino distinto al que ella buscó, él buscó. Entonces, para ahí va mi esperanza. Qué bien, pues nosotros agradecidos realmente por esta conversación. Es decir, podríamos estar horas aquí hablando de este tema, porque es muy complejo, es amplio. Pero en el fondo, lo que queremos transmitir con esto es que sí, hay problemas, hay dificultades, sabemos cuáles son, algunas todavía no las conocemos bien y tenemos que estudiarlas más en profundidad. Pero creo que sí existe la posibilidad de hacer cambios que pueden dar una esperanza de un cambio en la estructura, es decir, en la reforma educacional, en que los chicos en tercero medio tienen clase de química el viernes a las 5 de la tarde. Es decir, ahí la reforma se equivocó. La reforma era otra, era dejar que los cabros en la tarde tuvieran actividad física, deporte, arte. Y en las mañanas serían los ramos cognitivos, llamémoslos así. Y en la tarde era esto otro. Y cuando se hace eso, cambia la dinámica de esos chicos completamente, pero no está otra cosa que porque tenemos que cumplir con el CIMSE o porque tienen que cumplir con el lenguaje o por las pruebas de evaluación externa, que son necesarias en parte para poder medir conocimiento, está bien, pero no que sean el centro, o de la comparación de una escuela con otra, o de un centro privado público y toda esa tontería, sino que no tiene sentido, sino que lo que tenemos que ver es cómo hacemos que esos espacios sean significativos.
Eso es lo que tenemos que buscar. Sí, yo también invitaría, y se lo he sugerido a algunos profesores también, que hagan círculos reflexivos de conversación, como tal vez lo hacen, no sé, pero que se junten a conversar, que se den los espacios para reflexionar respecto a cuál es la educación que ellos creen que es la más apropiada y cuestionar el modelo. Si al final, no porque venga de arriba, ¿no es cierto?, significa que está correcto. Hay que también cuestionarlo. Y también los propios jóvenes y los niños también, generar espacios de conversación de qué es lo que ellos quieren también. Y recoger la voz de los niños y de los jóvenes respecto a lo que ellos necesitan. Claro. Ahora, ahí se necesitan directores que les interese escuchar y tomar decisiones de estas chicas. Si no tienen tampoco posibilidad de tomar tantas decisiones grandes. Pero yo tengo la impresión de que a los directores les falta escuchar. Para poder moldear diferente. Sí. Así que bueno, agradecemos tu presencia hoy día, Isidora. Ha sido un agrado. Placer. Y bueno, vamos a seguir conversando en Psiquiatría Abierta sobre distintos temas donde estamos haciendo este énfasis de poder transmitir un poco ideas, principios, valores de lo que hemos aprendido en nuestro trabajo y de cómo eso impacta en la calidad de vida de las personas. Eso es lo más importante. Y si nos ayudamos con un granito en eso, nos damos por pagados con eso, ¿no? Sí. Muchas gracias, Isidora. Gracias a ustedes por hacer estas cosas tan útiles para toda Chile. Gracias. Que estés bien. Muchas gracias. Franco, nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.